Listo. Bueno, buenas tardes a todos y todas quienes se suman a esta nueva sesión del ciclo de desarrollo docente correspondiente al segundo semestre del año 2021. En esta ocasión voy a dejar con ustedes a Christiansen Godoy. Ella es asesora educativa del área de enseñanza y aprendizaje y nos va a presentar la sesión de estrategias de retroalimentación en entornos virtuales. Así que, Christiansen, cuando quieras puedes compartir ya tu pantalla y tu presentación. Dame un segundo para maniobrar acá. Me había olvidado que hay que compartir pantalla. Yo juro que ya está todo ok. A ver, ahí sí. A ver si se ve. Se ve, súper. Sí, se ve súper bien. Voy a agrandar acá porque me gusta ver a la gente. Así que en un costadito de la pantalla las tengo. Está la Carolina. A todas y aquí Desde la U. Está Paloma con la cámara encendida también. Y tenemos participantes que están con sus camaritas apagadas. Puede ser por la conexión. Sí. Bueno, hola a todas y a Cristian, que está por ahí. Y digo a todas. Y Cristian, sorry, soy estudiante de un curso y también tenemos un solo compañero, entonces saludamos a todas y a Claudio, en este caso, que es nuestro compañero. Espero que estén teniendo una muy buena tarde y espero que se nos haga livianito este espacio. El taller de hoy es de estrategias de retroalimentación en ambientes virtuales y quisiera saber, antes de empezar, cuánta gente de la presente es de la Escuela de Educación. Eso es súper importante. O si son de otras áreas. Si pueden reaccionar ahí con los monitos estos que se pueden en Zoom. No hay gente de la Escuela de Educación. Bien. A ver, ahí alguien escribió. Derecho, dice Paloma. Claro, Paloma es de Ciencias Sociales. Ajá. Cristian tampoco. Constanza es de Salud. Sí. Y Carolina también es de Salud. Ciencias Sociales. Cristian de Ciencias Sociales. Ana María está conectando todavía con el audio. Sí, hace rato que está ahí con conexión, debe tener problemas. Bien, pero Ana María, bueno, habían dos Ana María siempre que se conectaban y las dos eran de salud, me parece. Sí, me parece que Ana María es de salud. Me parece que eran de enfermería, si mal no recuerdo. Si mi memoria no me falla el año pasado. Bien. Ya, es súper bien entonces porque usualmente la gente de educación maneja como de base estas cosas, entonces la idea es que sea aporte. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a partir con la gran pregunta que deberíamos responder hoy, ¿cierto? ¿Qué es la retroalimentación? Hay varias definiciones, ¿cierto?, de retroalimentación, y hoy escogí 4, creo que son, que abarcan distintos aristas, digamos, del mismo fenómeno, y en este caso se define como una actividad dialógica, ¿ya?, entre los profesores y los estudiantes, y a través de la cual analizan los resultados de las evaluaciones en comparación con los criterios propuestos. ¿Ya? Esa es una definición. Y ahí dice que se toman acuerdos de acciones que se pueden desarrollar para mejorar en pos de las metas de aprendizaje. Entonces aquí hay varios elementos. O sea, definen profesor-estudiante, hay un análisis, ¿cierto? Y es en pro de mejorar, en base, ¿cierto?, a los criterios. Esa es una definición. Hay otra, de Maldonado, que dice que es el retorno de la información sobre el resultado de una actividad o un proceso. Este es como más a secas. Aquí ya no dice quiénes la realizan, sino que simplemente hay un retorno de información, que puede ser de cualquier persona. Hay otra definición que la define como la información que provee un agente, como podría ser un profesor, un compañero de equipo, dice un libro, uno mismo. Ya esto es mucho más amplio. Dice sobre el desempeño académico de una actividad de aprendizaje. Esta definición a mí me parece más interesante, sobre todo pensando en que
también uno de los objetivos, ¿cierto?, que se debe lograr a través de la educación en general y de la universitaria en particular, el desarrollo de las competencias de autorregulación, en tanto al propio aprendizaje. Entonces aquí los estudiantes no estudian solos, digamos, en general, sino que generan grupos de estudio, comunidad. Entonces aquí es importante la retroalimentación de los compañeros en este caso. Dice ahí un libro. Yo incluiría no solo un libro, sino que también los materiales que ustedes diseñan para sus clases, como los materiales que ustedes van diseñando, que ustedes escogen, con una intencionalidad pedagógica detrás, ya ahí también como hay una intención. La idea también es, por ejemplo, que si se da un texto, sobre todo las personas que hacen clases en los primeros años, que son los más complejos, ya la gente que hace los últimos semestres es más sencillo porque el estudiante ya sabe más o menos cómo aprende, cómo estudiar y cómo abordar, pero la gente que está en los primeros semestres debería dar más orientaciones sobre los textos, por ejemplo, en el caso de la gente de ciencias sociales, cómo abordar ciertos textos. Por ejemplo, derecho, yo sin saber nada de derecho, entiendo que no es como tomar un libro de ciencia, ya, o sea, son maneras distintas de abordar las temáticas, ya. De hecho, hasta a mí me sorprende que los estudiantes de derecho son súper ordenados en tanto cómo leen y cómo usan sus archivos, y tienen hasta códigos de colores cuando subrayan. Esta cosa es parte de un código, esto, no sé, pertenece a otra cosa, y tienen hasta colores distintos para subrayar cosas distintas. ¿Ya? Entonces, todas esas técnicas son como, yo la he visto en general, hay gente que estudia derecho. La gente que estudia ciencias, por ejemplo, es más de diagrama, esquema, todo como más esquemático. ¿Ya? Entonces ahí también, por ejemplo, un estudiante que entra a derecho y que no conoce ni siquiera la técnica del subrayado o de sacar ideas centrales de un texto, porque eso puede pasar, necesita que ustedes a través de sus materiales también retroalimenten, intencionando preguntas, por ejemplo, al inicio. Y las preguntas que ustedes le hacen al texto, digamos, al estudiante en ese momento, en la guía, también le indican al estudiante le enseñan cómo le tienen que preguntar al autor, en este caso. ¿Ya? Y muchas veces es un ejercicio que es fácil de hacer, no todos lo traen. ¿Ya? La retroalimentación que puede hacer uno mismo también. O sea, uy, esto no lo había entendido en clase, lo estoy entendiendo ahora que leo la guía, o en este cuadro que la profesora nos sugirió, me queda súper claro. Entonces ahí el estudiante dice, yo no lo había entendido así. Es consciente de su propio proceso. Ya, esto es súper importante. Hay otra definición que dice que es una acción crucial para transformar la evaluación en una oportunidad para aprender. ¿Ya? Y esto es clave, porque usualmente el estudiante viene con esta idea de la escuela, digamos, esta idea de que la instancia evaluativa es para aprobar o reprobar, es para tener una nota y seguir, y no lo ven como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, en la medida en que esto se visibiliza, que el estudiante entiende que, por ejemplo, que desarrollar una guía le ayuda a entender, le ayuda a aprender, o el mismo desarrollo de una prueba, a veces una pregunta puede estar tan bien hecha, tan bien contextualizada, que el estudiante se chuta, yo no había mirado el asunto desde esta perspectiva, ¿ya? Y ahí como que se le activan otras, digamos, otras acciones cognitivas, digámoslo así, y que le permiten darse cuenta de ciertas cosas y durante el mismo desarrollo de la prueba aprender, por ejemplo. Ya sea por un formato escrito, ya sea por interrogación, todo eso va generando, ¿cierto? Movilizando los saberes en el estudiante. Y la idea, o sea, el ideal sería que el estudiante entendiera y viera la evaluación como una oportunidad de aprendizaje. ¿Ya? Y eso parte por ustedes, que ustedes la intencionen así. ¿Ya? Y dice ahí también que es la forma en que se van comunicando los resultados de una evaluación y las posibles acciones que se proponen al estudiante para mejorar y aprender mediante la evaluación. Ya, hay distintas instancias en la evaluación, depende insisto, de la carrera, de la metodología del profesor.
muchos hacen las pruebas tipo test, ¿cierto? Y el estudiante recibe la nota nomás, no recibe la retroalimentación en que se equivocó. O a veces me pasaba, no sé, a ustedes, yo tenía muchas, sobre todo en los primeros años, tenía muchas interrogaciones. Eran exámenes orales para mí. Yo estudié biología y tenía exámenes orales, ¿ya? Entonces muchas veces te hacían una pregunta. Me acuerdo perfecto que una prueba de un examen de morfología animal, me preguntaron sobre, que me pidieron que diseñara una articulación de un exoesqueleto que tuviera tales características, y fue como, sí, inventa un animal que no existe, con un sistema, cierto, de articulación que no existe, básicamente, eso me preguntaron. Me pasaron una hoja y un papel. Y claro, uno diseña, piensa, y ahí con la comisión, porque eran 5 en este caso, están todos mirando lo que yo hacía o lo que no hacía en el papel, y cómo lo explicaba. Y claro, yo hago mi diseño, lo termino, lo explico, y ya, me dice. Y se acabó, y ya. Y te sacan, y después alguien de la comisión dice, ya, aprobó, no sé, por decir algo, un 4-5. Y eso fue. ¿Ya? Entonces a mí no me dijeron, mira, te faltó pensarlo de esta manera o de esta otra, explicaste súper bien, no sé, la parte anatómica, pero no consideraste el tamaño del animal en su totalidad. No me dieron retroalimentación. Entonces el estudiante se queda muchas veces con, chuta, me saqué un 4, no sé por qué me saqué un 4. ¿Ya? O un 5, un 7, la nota que se sacó. Al final el estudiante no aprende lo que hizo bien o lo que hizo mal. ¿Ya? Y eso es súper importante que ustedes lo dejen en claro a través de este proceso. ¿Ya? Ya, entonces, enmarcando todas estas definiciones, ¿cierto? Que abarcan cada una distintas aristas, dice ahí el objetivo de la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa, ¿cierto? Y en el contexto de la educación virtual es ayudar al estudiante a que comprenda sus modos de aprender, ¿ya? A valorar sus propios procesos y resultados y autorregular el aprendizaje. Y esto es súper importante porque, insisto, el aula es diversa, es heterogénea. Entonces vamos a tener estudiantes que saben muy bien cómo estudiar, muy bien cómo aprenden, que tienen técnicas, y hay estudiantes que han pasado toda su educación media sin mayores dificultades y no saben estudiar. Ya, sobre todo hay gente que le va, el sistema educativo está diseñado de tal manera que hay gente que le puede ir muy bien sin saber estudiar. ¿Ya? Entonces llegan a la universidad y realmente no tienen técnica, ¿ya? Ni autoconocimiento muchas veces. Entonces otro objetivo, ¿cierto?, es contribuir a la construcción de la autonomía, ¿ya? A través de procesos de reflexión que motivan a los estudiantes a resolver los problemas y crear nuevas producciones y replantear los trabajos. O sea, la idea es que un trabajo tú no le digas al estudiante, esto está bien, está mal, te sacaste un 5 y el trabajo muere ahí. O sea, la idea es generar esta necesidad de replantear y de mejorar. ¿Ya? Orientar, ¿cierto?, a cómo mejorar lo que se produce. Y aprender a identificar estrategias de aprendizaje, los logros, las necesidades que cada uno tiene, y, como dice ahí, desarrollar de manera consciente una autoevaluación de lo que se aprende y cómo se aprende. Eso es fundamental. Un estudiante que logra todo esto que está declarado aquí es un estudiante que no debería tener mayores problemas en su proceso formativo, desde el punto de vista de cómo aborda el estudio. O sea, no necesitaría, sería un estudiante autónomo. Ustedes le darían las instrucciones y el estudiante motivado, ¿cierto?, consciente de lo que puede, lo que no puede, lo que le cuesta, lo que necesita mejorar, lo va a hacer y lo va a abordar de la mejor manera. ¿Ya? Entonces, esto es fundamental. Y ya, ¿y cómo logro todo esto? Porque suena súper bonito, pero también es súper etéreo. O sea, y esa es una problemática también de estos temas, ¿ya? Pero siempre hay gente que piensa las cosas mejor que uno y es más sistemática y ordenada, y por ahí a la gente de Harvard, en este caso, en su proyecto Cero, propone esta escalera de la retroalimentación, ¿cierto? Y da orientaciones de cómo básicamente abordar la retroalimentación. Entonces es como un ABC para retroalimentar.
Entonces, en el primer paso, una de las cosas que define es la clarificación, que dice que ahí en esa etapa hay que hacer preguntas acerca de los aspectos que están poco definidos en un trabajo o en algo que estén presentando, información faltante, antes de realizar la retroalimentación. O sea, ustedes tienen que fijarse qué es lo que hay, ustedes, como profesores. ¿Ya? Esto es lo que tengo. Y usualmente lo hacen, ¿ya? Pero ojo, esto dice ahí que hay que analizarlo antes de retroalimentar, porque usualmente el profesor mira la rápida y dice, ya, pero te falta esto, pum, y le pasa por encima como una aplanadora al pobre trabajo y al estudiante. Entonces la idea es que no sea así, que ustedes miren rápido y le digan, te falta esto, sino que le pregunten al estudiante también. Ustedes le pregunten al trabajo y le pregunten al estudiante. ¿Qué observo? ¿Qué datos hay? ¿Qué otra información necesito? Y al estudiante también hay que preguntarle, o sea, ya, ¿qué te falta? ¿Qué información falta aquí? ¿Qué necesitas? Y que el estudiante responda a su pregunta. No que ustedes le digan, ya, sí, está bien, pero te falta esto. Ya, porque el estudiante tiene que aprender a identificar justamente estas mismas cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, y también ustedes hacer todas las preguntas necesarias al estudiante para entender desde dónde el estudiante se plantea el trabajo, porque también a veces pasa que nosotros tenemos nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de verlas, pero resulta que a lo mejor al estudiante se le ocurrió abordar una problemática desde otro lado, desde otro ángulo que nosotros no habíamos considerado. Entonces, chuta, de repente uno dice, no, esto está malo, pero no está malo, sino que tiene un camino distinto. Y es importante entender qué tenía en mente el estudiante cuando planteó lo que planteó. ¿Ya? Y eso igual podría ayudar. Y puede hacer la diferencia entre decir, ¿sabes que tu trabajo está malo? A decir, este trabajo está bien, necesita una reorientación para que cumpla el objetivo que nos planteamos. ¿Ya? Otro peldaño es el tema de valorar, ¿cierto? Enfatizar ahí los aspectos positivos del trabajo. Y esto tiene una función súper importante en tanto creación de un clima de confianza. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los docentes de educación superior es justamente que los estudiantes, ustedes van a escuchar, a ustedes seguramente les ha pasado, o han escuchado a los colegas, los chiquillos no preguntan nada. Uno les dice, oye, ¿tienen preguntas? Y hay silencio del otro lado. Nadie prende la cámara, nadie abre el micrófono, ni siquiera escriben en el chat, nadie dice nada. Entonces, al final dice uno como profe dice, chuta, o entendieron todo o no entendieron nada. Pero finalmente del otro lado, la gente no se expresa, ¿ya? No dice lo que necesita, lo que le falta, lo que no entiende, ¿ya? Y eso muchas veces tiene que ver con la creación del clima de confianza, ¿ya? Y ahí la retroalimentación en ese sentido tiene que ser desde un aspecto, como dice ahí, positivo, para destacar la fortaleza y los aspectos interesantes del trabajo. Y sin que sea irreal, ¿ya? Y dice, esta es la definición exacta, digamos, la traducción exacta de lo que dice en Harvard. Dice, ofrecer comentarios honestos, ¿ya? Tampoco que sea irreal, oye, sé que está todo estupendo, no, pero si hay algo que sea destacable, hay que destacarlo. A veces a los profes nos cuesta decir cosas buenas, digámoslo así, a veces cuesta, ¿ya? Porque por formación, por historia, por un montón de cosas, uno finalmente enseña como aprendió, y es complejo a veces despegarse de ese modelo, y a veces ese modelo no es precisamente positivo, o que promueva, digamos, la confianza en el estudiante, ¿ya? Entonces, esto es importante si ustedes quieren tener además participación en clase, un buen clima y comentarios que valoren algo positivo, o sea, no puede estar todo malo en un trabajo o en una prueba, algo tiene que haber bueno, ya el estudiante, me pongo informal con esto, a lo mejor me chamulló toda la pregunta, pero ¿saben qué? Estaba súper bien escrito. A lo mejor era súper chamullento, pero estaba muy bien escrito. Y ahí uno puede destacar, ¿y sabes qué? Mira, esto no va al grano, pero está muy, muy bien escrito. Esto está bien organizado, está bien estructurado. Oye, qué interesante las fuentes que buscaste. Ya, por último, aunque no esté todo perfecto, algo positivo siempre se puede decir. ¿Ya? Y ahí para poder decir esto en positivo, la pregunta orientadora es qué es lo que más me impactó de lo que vi, ya positivamente, qué es lo que más me impactó del trabajo, o de la prueba, o
de la actividad que sea que los estudiantes... Ah, disculpen, que recién acabo de ver que están escribiendo en el chat. Voy a cambiar el chat de lugar. Acá dice Carolina, dice, partir, por ejemplo, felicitar porque entregaron el trabajo a tiempo, para valorar lo actitudinal. Sí, también es una manera de potenciar la participación y la puntualidad y lo formativo, ¿cierto? Y lo actitudinal, también, claro. Sí, sí, Carolina, sí. Otro peldaño, no sé si alguien quiere decir algo hasta acá. ¿No quieren opinar o decir a mí me pasa, no me pasa? Estoy en desacuerdo, en acuerdo. También pueden estar en desacuerdo con esto. Todo es posible. A mí me han dicho que mis estudiantes que no creen en la teoría de la evolución, o sea, ya después de ese acto de honestidad, puedo escuchar cualquier retroalimentación. Ya, entonces, y esto clásicamente uno lo hace en el aula. Ahora, la idea es que se haga como de manera intencionada, ¿ya? Y salvaguardando lo que les digo yo de no pasar por arriba como aplanadora, digamos, del estudiante y decirle, esto está mal, hazlo así, asá, y léete esto y se lo solucionó, ya, porque esa solución no sale del estudiante, ¿ya? Entonces, una tercera etapa sería expresar inquietudes que se tengan del trabajo que se está valorando. ¿Qué es lo más relevante del trabajo? Y, como dice ahí, expresar las dificultades o desacuerdos con alguna idea en cuestión. Y ayer tuve esta misma capacitación con los estudiantes, con los tutores, y yo les daba ejemplos de cosas que a mí me han pasado profesionalmente, como estar en reuniones donde se habla de una pauta, por ejemplo, de los ingenieros en alimentos, que tienen que plantear problemáticas en la industria, por ejemplo, para poder solucionar un problema. Imaginemos para purificar los residuos de una planta. Tienen que ellos plantear algo. Ya, por ejemplo, en ese caso, tendrían que diseñar toda una línea, digamos, de donde están las máquinas que se van a utilizar, los procesos que se van a emplear, dependiendo de... Hay distintos procesos de purificación, por lo que aprendí en esa reunión. Depende del tipo de industria. Si tiene aceite, lleva un proceso, por ejemplo, el residuo. Si es solamente líquido, tiene otro proceso. Si son sólidos, usan otros procesos. Entonces, en este caso, si ellos tuvieran que plantear una metodología para poder procesar estos residuos, podrían escoger, por ejemplo, una metodología que no sea la más adecuada. Por ejemplo, plantean algo que es para algo que se usa en la limpieza de los residuos con aceite, y la planta no ocupa esos residuos, por ejemplo. Entonces ahí ustedes le pueden decir, ahí plantea, mira, en tu diseño veo la problemática, quizás deberías considerar, por ejemplo, como dice ahí, deberías considerar las otras máquinas que hay para este proceso en el mercado, por ejemplo. Imaginemos que hacen distintas cosas. O podrías considerar el gasto energético que tiene esta máquina. En una industria es súper importante cuánta luz se gasta también en los procesos, porque tiene que ver con los costos de la productividad también. Entonces, por ejemplo, ¿has considerado utilizar una máquina que gaste menos energía que esta? Ya, y ustedes retroalimentan. O te pueden rechazar el proyecto por esta razón, por un motivo económico, por ejemplo, en el caso que le estoy dando. ¿Ya? Entonces ustedes ahí expresan sus inquietudes. Y en una última etapa, ahí ustedes ya hacen la sugerencia, ¿cierto? Y ahí le hacen recomendaciones directas para apoyar, como dice ahí, al estudiante. Y ahí ustedes podrían ir directamente y decir, oye, ¿sabes qué? Hay autores súper interesantes, este autor y este autor trabajan en esta temática, ¿por qué no lo lees? Te va a dar mucha más profundidad en tal área para reforzar tal parte del escrito, qué sé yo, y ahí ustedes están dándole una sugerencia ya más directa. Y ahí, como dice, establecer líneas de acción. ¿Sabes qué? Deberías reescribir, no sé, la introducción del tema porque no refleja todo el trabajo que hiciste, que es mucho más profundo que esto. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes están dando una acción directa.
¿Y para qué? ¿Cómo se puede utilizar esto? Esta famosa escalera de retroalimentación, para guiar las conversaciones con los estudiantes. O sea, ya uno tiene una estructura de, ya, primero veamos el primer peldaño, segundo peldaño, tercer peldaño, entonces ya está todo mucho más orientado. Y eso es más productivo para usted y para el estudiante también. Le va a quedar más claro todo lo que ustedes quieren decir. Cuando ustedes trabajen con pares, también sirve. Ya, o sea, cuando vean, pueden tener ustedes sus propias reuniones de departamento, qué sé yo, y necesitan abordar alguna problemática, también se puede utilizar. O quieren construir algo en conjunto y alguien le pide una opinión sobre lo que está realizando, también pueden utilizarlo. Y sobre todo promover entre los estudiantes esto mismo, de manera explícita, para que ellos mismos tengan su propia escalerita al lado de ellos cuando estén haciendo sus tareas y lo tengan presente hasta que sea algo que se incorpore de manera más permanente. O sea, de hecho ustedes podrían ir y decir, ¿saben qué? Busquen la escalera de la retroalimentación y orienten su trabajo de esta manera. Podrían darlo como un consejo para estudiar, para hacer los trabajos, para todas esas cosas. Y bueno, y hay modos de retroalimentar que ustedes seguramente los utilizan, que una primera parte es ofrecer preguntas reflexivas. ¿Cómo pensaste el trabajo? ¿Desde dónde te lo representa? Si es confiable la información que utilizaron, eso también es importante. Y en el caso que haya algún problema con la fuente, si se dieron cuenta, no sé, se pueden haber dado cuenta que la información era falsa, porque el expositor le pregunta, el estudiante les va a contar, busqué en tal lado y tal lado, profe, pero se contradecían las informaciones, y resulta que busqué en otro lado y me di cuenta que esto era falso. Ustedes les pueden preguntar, ¿cómo te diste cuenta? También, por un tema de integridad académica, hoy día hay mucha, como dicen por ahí, posverdad, dando vuelta en todo ámbito de conocimiento, entonces es súper importante el tema de la fuente. Y también una manera de retroalimentar es describirle el trabajo, ¿cierto? Funcionar de espejo, y decirle, o sea, qué parte del trabajo está bien, está mal, cuál necesita mejor, más ayuda. Por ejemplo, acá hablan esto es como un caso de escribir un cuento, ¿ya? Y ahí dice, todo cuento tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿ya? El tuyo tiene un inicio muy marcado, sin embargo, no sé, en el desarrollo a lo mejor está débil, hay que mejorarlo, hay que trabajarlo más, ¿ya? Lo otro, por ejemplo, hasta cuando tienen tesista, ya, la definición del problema, tu definición del problema es este, y ustedes se lo parafrasean, se lo devuelven, para que el estudiante vea si esto realmente es o no es lo que quiso decir, ¿ya? Porque a veces pasa eso también, que hay un tema discursivo, que el estudiante finalmente no plasma en los trabajos, o en las pruebas, o en las interrogaciones, lo que realmente quiere decir, ¿ya? Entonces, como algo dialógico, en la medida en que ustedes le van devolviendo lo mismo que dice, al estudiante le da tiempo de escucharlo y repensarlo, porque no toda la gente tiene el ejercicio, como hablan los teóricos del discurso, ¿cierto? De ir hablando, de ir escuchándose e ir analizando el hilo discursivo que se va teniendo. Ya es un ejercicio que se puede hacer con el tiempo, ¿ya? Y el estudiante también lo puede lograr. Entonces, en la medida que ustedes le repiten sus propias ideas, va a poder pensar sobre ellas, ¿ya? Como dice, y valorar avances y logros y no quedarse en el error. ¿Ya? Algo bueno tiene que tener el trabajo, lo que hablamos. Has podido identificar, por ejemplo, en este caso, muy bien las ideas de tal texto o de tal trabajo, no sé, de lo que ustedes le hayan encomendado. Ofrecer sugerencias y ofrecer andamiaje. ¿Ya? Y esto es lo mismo que habíamos visto en la escalera en el tercer y cuarto paso, ¿cierto? Considera este punto importante, dice, sin embargo, te sugiero revisar a tal o cual autor. Y algo que se usa mucho, sobre todo con los tesistas, cuando uno ofrece andamiaje. Y uno va y directamente toma un paper por ahí de los que tiene, de los que dice, mira, ¿sabes qué? Lee este paper, está súper bueno. Ya cuando algo súper específico, digamos. Toma, léete esta fotocopia que tengo aquí de algo y piensa sobre esto y te va a servir, no sé, en la segunda parte del trabajo. ¿Ya? Y eso es
ya tiene que ver con el andamiaje. Eso, era cortito esto. Entonces la pregunta como de reflexión grupal sería, ¿cómo había pensado yo el proceso de retroalimentación respecto a lo visto hoy en el taller? Y la otra pregunta, ¿qué aprendizaje necesito para desarrollar mejor mi labor docente respecto a esta temática? Esa es como la pregunta abierta al grupo. ¿Consideran todos estos pasos a la hora de retroalimentar a los estudiantes? ¿No los consideran? Los que sí, ¿por qué sí? Los que no, ¿por qué no? Eso. Abro micrófono. No se enoje. Carolina. Hola, Christiansen. Muchas gracias por el taller. Estuvo muy interesante para reforzar algunas buenas prácticas y también para aprender otras cosas. Yo quiero hablar también un poco para aprovechar la instancia de invitar a los profesores que están acá presentes para que vengan el día viernes, porque vamos a profundizar en una estrategia de retroalimentación específica, que es la retroalimentación entre pares. Entonces, ojalá que puedan asistir para que ahí veamos un caso en particular de cómo se puede abordar ese tipo de retroalimentación específica en el curso. En lo personal, al principio a mí me costaba mucho partir destacando los aspectos positivos del texto, porque uno viene mucho de la escuela también de la corrección, más que de la retroalimentación específicamente, como que uno estaba acostumbrado de alguna manera que te dieran o te señalaran que era lo que estaba incorrecto, pero no tanto, ¿no es cierto?, los aspectos positivos de tu texto. Sin embargo, yo creo que a lo largo digamos, de la carrera docente, uno va ocupando estas distintas estrategias y desde ese punto de vista creo que es un incentivo muy grande para los estudiantes poder destacar los aspectos positivos primero, para que después ellos también, como un refuerzo positivo, digamos, a los aspectos que ellos lograron del texto, para no solamente darse cuenta y que no sea tan desmotivante, porque muchas veces también la retroalimentación tiende a ser muy desmotivante. Veo, bueno, incluso como cambiar el color de corrección del lápiz, ¿no es cierto? Como que hace tiempo se está haciendo no usar tanto el rojo, porque era como el malo, pero yo creo que por lo menos en mi práctica me ha funcionado muy, muy bien esto de partir por los aspectos positivos y luego ya después entrar en esto que decías tú como de las sugerencias, ¿no es cierto?, de las inquietudes posibles que tenga que resolver con el estudiante. Así que muchas gracias por la sesión. Carolina, respecto a lo que comentas de partir por lo positivo también, más allá del clima en sí, también ayer hablábamos con los futuros tutores, ¿cierto? Hablábamos de la barrera cognitiva que se levanta cuando una persona tiene o se siente poco acogida, poco entendida y hasta incluso en algunos casos maltratada, ¿cierto? Por la persona que la interpela. Y eso afecta el proceso, podría ser así como algo permanente. O sea, hay muchos estudiantes que pueden reprobar muchas veces una asignatura porque a lo mejor le tienen o miedo al profe o le tienen mala o se sienten, no sé, rechazados o discriminados por el profe o cualquier emoción como negativa, y eso genera una barrera cognitiva que efectivamente les impide el aprendizaje de buena manera. O sea, es súper heavy lo que puede pasar con un mal clima o con un mal abordaje de la retroalimentación en este caso. Y una cosa que hay que considerar, y a veces se deja de lado en educación superior, porque uno dice, ya están todos grandes. Ya como que
No son Bueno, ni... de hecho, Daniel ayer también en su relatoría nos hablaba un poco, y esa era justamente una de las razones de por qué también los estudiantes, por ejemplo, a veces incurrían en plagio. Como por el miedo, ¿no es cierto?, cometer un error también. Eso es otra cosa que yo también trato por lo menos de dialogar mucho con mis estudiantes, y es que no tengamos miedo al error. Como que del error es también es una forma de aprender, es una forma de mejorar, es una posibilidad para poder hacer mejoras durante el proceso. Entonces, muchas gracias, Cristian. Gracias, Carolina. ¿Alguien más quiere comentar algo? Natalia, tú. Y ayer también estuvimos con el taller para ayudantes de la U y comentábamos algo similar, pues la importancia del buen clima, ¿verdad? Para que vaya de la mano. Tampoco sacamos mucho con ser muy amable en las retroalimentaciones y ser un ogro en clase, ¿cierto? O viceversa. Tiene que haber una coherencia también en nuestro actuar como docentes. Con todo lo que involucra los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues, y la evaluación y su adecuada retroalimentación también es parte de estos procesos, así que para mí es súper relevante recalcar estos temas en cuanto a la retroalimentación, los aprendizajes bueno, el aprendizaje socioemocional que constantemente e idealmente podamos ir practicando dentro de nuestras actividades en el aula y con todo lo que involucra, ¿verdad? Y también algo que nos llamó la atención bastante, también comentando el taller que tuvimos con ayudantes, era esta dicotomía, ¿verdad? De solamente mencionar un aspecto bueno y un aspecto malo, o solamente aspectos malos de un trabajo con el ánimo de corregirlo, ¿verdad? Pero sin considerar que esto puede ser o debe ser considerado de una manera gradual, ¿verdad? Que obviamente así podemos ir enriqueciendo mucho más la relación con nuestros estudiantes, la forma en la que ellos mismos y ellas mismas se van dando cuenta de qué les falta para mejorar, ¿cierto? Y qué es lo que ya tienen logrado, que a veces también se nos olvida mucho mencionar, sobre todo a veces cuando nos encontramos con trabajos muy buenos, con productos muy buenos, entonces uno dice, no, este trabajo está perfecto, y a veces evitamos mencionar al estudiante que ya ha logrado gran parte de lo que se esperaba, ¿cierto? Entonces le ponemos, no sé, una buena nota, pero en realidad no mencionamos qué es lo que significa esta buena nota, ¿cierto? O muchas veces también nos caemos solamente en la nota, sin mencionar aspectos que a lo mejor son de mejora o ya de logro, considerando el mismo proceso. Así que eso por mi parte quisiera mencionar. Ahí Julio levantó la manito. ¿Me escuchan? ¿Me escucha bien? Otra de las cositas igual que a veces complica en la retroalimentación o empezar a hacer retro es como, ¿de dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo redacto? ¿Cuál es la idea inicial? ¿Cómo empiezo a hacer una retroalimentación? Y en ese sentido, como ya lo mostraba Christiansen con la escalera de la retroalimentación, hay varias estrategias, hay varias herramientas y varios insumos que son muy útiles para eso. Existe uno que se usa mucho en inglés, que es 2 estrellas y un deseo también, que ayuda mucho como de una forma un poco más simple utilizar la retroalimentación, entregando cosas positivas, porque nos cuesta mucho entregar elementos positivos en general, eh, porque a veces se malinterpretan o qué sé yo, cualquier cosa, y uno tiene miedo como decirle a otra persona que hace las cosas bien. Creo que es una cultura que hay que trabajar y desde la retroalimentación eso es muy importante, porque no nos podemos quedar solo en el monitoreo, en la guía o en la corrección, sino que tenemos que avanzar a pasitos más grandes hacia algo mucho más genérico y transversal. Así que también siempre, nunca es malo como mirar la retroalimentación que hace un colega, mirar la retroalimentación que hace otro profe, quizás copiar el formato, mirar formatos de otra retro. Lo bueno se copia cuando uno hace esto, así que hay que seguir haciéndolo. Muchas gracias, Christensen, por la presentación. Estuvo muy buena. Ana María también comenta por el chat, ¿cierto? Dice, ella cree que ser asertiva al inicio, destacando lo positivo y después refuerzo y mejora. Claro, ese sería como el resumen de la escalera, ¿cierto?
siempre pensando en, insisto, en generar un muy buen clima. Ya eso es fundamental. Sobre todo en estos sistemas híbridos donde todo es tan impersonal. Porque por último, los chiquillos en el aula, en presencial, están ahí, ustedes los ven. No se les pueden escapar de la sala. Por último, uno le puede decir, no sé, una palabra, conversemos, tal cosa, pero acá los chicos, tal cual estamos ahora, o sea, hay 2 o 3 con la cámara prendida y el resto uno no sabe si están o no están, en qué están. Estarán durmiendo la siesta mientras uno está dando la clase, porque eso pasa, eso puede pasar. O están grabando nomás, a veces están más pendientes de tomar el pantallazo que de escuchar lo que está pasando en la clase. Pasa. ¿Ya? Y insisto, a través de un buen clima es lo que se puede generar esta interacción. Bueno, eso era para hoy, cortito, bien cortito, pero espero que de ayuda. Súper, muchas gracias, Christiansen. Bueno, sobre esto mismo que estábamos conversando, voy a adelantar una información que todavía no la tenemos disponible, pero se está trabajando actualmente en poner a disposición de los y las docentes de la universidad plantillas de estos mismos instrumentos de evaluación. Así que ahí nuestros asesores están trabajando para poder tener ciertos lineamientos ya definidos, ¿cierto? Documentos editables para que ustedes puedan utilizarlos por ejemplo, utilizar la escalera de retroalimentación de Wilson de una manera más amigable, ¿cierto? Bajar un documento y que puedan editarlo y hacérselos llegar a sus estudiantes. Ahí hay una pregunta para Julio. ¿Cómo se llama el sistema de retroalimentación que señalaste, Julio? La paloma. 2, 3 y un deseo, se llama. Tengo un formatito por ahí, te lo envío igual. Ya, excelente. Gracias. Te puede servir para lo grupal que conversábamos nosotros. Súper, y esta escalerita de retroalimentación la podemos tener también. Bueno, esto va a quedar a disposición de todos, ¿no es cierto? Esta presentación. Claro, sí. Y también vamos a tener, como les mencionaba, editables a disposición de los profes también, cosa de que puedan bajar el documento y utilizar esta escalera también con sus estudiantes. Entonces, una plantilla simple con un espacio, por ejemplo, con qué van a sugerirle a sus estudiantes, ¿cierto? Que se debería valorar, clarificar, etc. Súper, y eso va a estar en el blog de diversificación de la docencia, ¿o no? Sí, la idea sería ponerlo ahí, o vamos a dejarlos también a disposición en la página del área de enseñanza y aprendizaje para que los puedan descargar directamente. Sí. Súper, esa gracias. Es una cosita, y la otra ya para ir cerrando, sería dejar los invitados e invitadas a... bueno, ahí ya la Caro pasó el dato, ¿cierto?, de su taller del viernes, que va a ser acerca de la retroalimentación entre pares del aula, ¿cierto?, para incentivar la revisión de textos, sobre todo para quienes trabajan con evaluación tipo texto. Y más cercano, para mañana, nuestro asesor Julio Caro, que es especialista en evaluación de aprendizaje, también nos va a dar un taller acerca de cómo utilizar la evaluación para potenciar la participación en entornos virtuales, que es algo que yo creo que todos nuestros cursos estamos necesitando en este momento, así que reitero ahí la invitación para el taller de julio de mañana. Espero que nos puedan acompañar también en esa sesión, y si ya no tenemos más comentarios, vamos a quedar hasta aquí, parece. Sí, me parece que sí. Pero bien, se cumplió el objetivo. Se cumplió el objetivo, sí, me alegro mucho. Así que bueno, reiterarles la invitación para nuestros talleres de mañana y del viernes, a cargo de nuestros asesores Carolina Báez y Julio Caro. Espero que estén muy, muy bien. Muchas gracias a Christiansen. Este taller estuvo conciso, directo, preciso, ¿cierto? Así que, y muchas gracias a todos y todas por asistir. Espero que estén muy bien y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Que Buenas estén tardes. bien. Chao, chao.